Para mí realmente es el honor, para mí es el gusto poder servirles de esta manera. Es mi pasión poder predicar la palabra del Señor y eso es lo que me encanta hacer. Y especialmente he trabajado muchos años con jóvenes y entonces he aprendido a conocerlos, he aprendido a interpretar a los jóvenes y entonces espero que esta conferencia pues sea de mucha bendición tal como lo ha sido para mí. Personalmente, Dios ha usado su palabra para poder confortar mi corazón, afirmar mi fe y estoy seguro que en esta tarde el Señor lo va a hacer con cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que ingresaron después de los saludos. Tenemos un grupo de Choluteca también, que fue el que nos mencionó y queremos dar la bienvenida a los hermanos de Choluteca que también se han unido. Muy bien, queremos entonces comenzar con lo que es este estudio, esta conferencia sobre la vida de José, pero algunos preguntarían, ¿por qué el título El Dios de José en acción? ¿Y por qué no decir la vida de José? ¿Por qué no decir José, un hombre de Dios, José, un hombre fiel, como comúnmente se escucha? Bueno, porque queremos darle énfasis a quien merece realmente nuestra admiración, de quien debemos de estar sorprendidos todo el tiempo, y es de Dios. Es Dios quien produjo en José que él actuara como actuó. Es decir, si Dios no hubiese obrado en la vida de José, José no hubiese sido un hombre íntegro, un hombre entregado, un hombre apartado del mar, un hombre que realmente sirve de ejemplo hoy en día. Por eso el título, El Dios de José en acción, porque es el Dios de José que obró. Dios, el Dios todopoderoso. Y lo que queremos hacer primero, antes de entrar en cada uno de los detalles, en cada uno de los puntos que hemos ofrecido a cada uno de ustedes, es hablar un poco acerca de la fe de José. ¿Por qué la fe de José? Porque todo comienza ahí. Hay que poner los fundamentos para poder edificar sobre ellos. Es imposible que José mostrase integridad, que José mostrase una santidad, que José pudiese mantenerse puro ante el Señor si él no tuviese una fe en Dios. Y por eso comenzamos con la fe de José. Fue la fe de José que le llevó a mostrar esa confianza en Dios, esa entrega hacia Dios, esa integridad hacia Dios, esa devoción hacia Dios. Pero comenzó ¿con qué? Con su fe. Muchos hoy en día quieren vivir esa vida de José. Muchos hoy en día admiran a José. Es una de las historias que más se saben, es acerca de la vida de José. Es decir, muchos queremos imitar la vida de José, esa pasión de José, esa integridad de José, pero es imposible sin una fe en Cristo Jesús. Por eso es que quiero hablar y resaltar primero la fe de José, porque es importante comenzar ahí. Es muy importante poder iniciar con esa fe. Ahora, ¿cómo demostró José esa fe? ¿De qué manera él pudo proclamar que tenía una fe en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero? Bueno, la fe de José fue la que le ayudó a sobrellevar todo lo que le pasó en su vida. La envidia de sus hermanos, esa envidia que se convirtió en odio de parte de sus hermanos. Es decir, cada cosa, cada evento en su vida, él la pudo sobrellevar debido a la fe que él mismo tenía en Dios. De otra manera, hubiese sido imposible que José pudiese demostrar el carácter que mostró si no hubiese sido por esa fe que él tenía en Dios. Es decir, esa fe le llevó a soportar el odio de sus hermanos, rechazo de sus hermanos, porque no cualquier hombre puede soportar lo que José pasó si no tiene una fe firme en Dios. Hoy en día por eso vemos altos números de personas que se quitan la vida a sí mismos. ¿Por qué? Porque llegan a un punto de desesperación donde no encuentran salida, no ven la luz al final del túnel, no pueden saber cómo manejar los asuntos de la vida. Y eso es debido a que no tienen una fe puesta en Dios. Ellos están solos y como están solos, entonces la única opción que tienen es quitarse la vida. En cambio, José es distinto.
José pudo soportar las aflicciones de la vida debido a que tenía una fe cimentada en Dios. Una fe que era firme, una fe que era fuerte en Dios mismo. Fue la fe también que le ayudó a sobrellevar incluso la desgracia de ser vendido por sus hermanos. Imagínense qué traición. Su propia carne, su propia familia, no solamente le quería matar, pero al final resolvieron venderle. Y poder soportar esa carga solamente es posible con una fe en Cristo. Fue la fe que le ayudó a sobrellevar las tentaciones en el transcurso de su vida. Tantas tentaciones que pudo enfrentar él. Fue la fe en Dios que le ayudó a sobrellevar esas tentaciones y a poder decir no cuando necesitaba decir no. Pero sin una fe firme, fuerte, sin una fe cimentada en Dios, hubiese sido imposible para José resistir. Imposible para José ser un ejemplo de integridad para nosotros hoy en día. Pero debido a su fe en Dios, fue lo que le llevó a vencer cada una de esas tentaciones, cada uno de esos rechazos, su fe en Dios. La fe de José, fue la que le ayudó a sobrellevar incluso falsas acusaciones. Lo acusaron falsamente y la historia la encontramos en Génesis 37 hasta el capítulo 50. Ahí es donde encontramos esa sección de la fe de José, del Dios de José. Ahí es donde encontramos, donde se manifiesta esa fe precisamente de José. Fue la fe de José que le ayudó a interpretar los sueños, porque de otra manera no hubiese sido posible. Incluso sabios de ese momento, de ese entonces, intentaron y no pudieron. Pero como José confiaba en Dios y tenía una fe en Dios, eso fue lo que le llevó a poder interpretar sueños. Pero también la fe de José le ayudó a no solamente interpretar sueños, sino a triunfar en la vida. Porque dice que todo lo que José agarraba en su mano o estaba a su cargo, Dios lo hacía prosperar. Vemos entonces claramente que fue la fe que le llevó al éxito. Fue la fe que le llevó a triunfar. Jóvenes, tenemos que comenzar desde el principio. Lo primero que debemos de asegurarnos, si queremos seguir el ejemplo de José, si queremos ser hombres íntegros, mujeres íntegras, si queremos tener esa vida ejemplar de José, tenemos que comenzar con una fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro inicio. La única manera de poder triunfar en la vida, salir victorioso y demostrar una integridad, una fe, una pasión, una obediencia a Dios, comienza con una fe en Cristo Jesús. Entonces es un buen momento para evaluar, un buen momento para pensar y reflexionar si realmente estamos confiando en Cristo, si realmente mi fe está fundamentada en Cristo, está cimentada en Cristo. Porque puede ser que hay muchos motivos y muchas razones por las cuales nos encontramos en un grupo, profesamos ser cristianos, o nosotros decimos que tenemos una relación con Cristo, pero realmente no entendemos esto. Y por eso es un llamado a cada uno de nosotros reflexionar, pensar si mi fe verdaderamente está fundamentada en Cristo, porque la fe en Cristo es lo que nos va a llevar a nosotros demostrar ese carácter que Josué demostró. Pero no era José en sí, sino era el Dios que obraba a través de José. Y eso es importante saberlo, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de las historias bíblicas, cuando hablamos de personajes, profetas y muchos hombres y mujeres que Dios utilizó, le damos tanto énfasis a ellos que minimizamos a Dios mismo, quien es quien produce todos esos frutos en ellos. Y por eso es que el título, el Dios de José, para que el énfasis esté en Dios, para que nosotros veamos a Dios como el autor de ese carácter piadoso, de ese carácter íntegro, de ese carácter que es ejemplo a una sociedad tan necesitada de ese tipo de ejemplos. Hoy en día, el evangelio se ha diluido, los ejemplos, los cristianos muchas veces son cristianos mediocres. ¿Por qué? Porque su fe es débil,
porque no conocen a este Dios, no están asombrados, no están maravillados con este Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros aprendamos a conocer al Dios de José. Que nosotros, usted y yo, aprendamos de este Dios maravilloso que transforma vidas, que transforma corazones, que nos hace vivir la vida de Cristo. Y eso es precisamente donde teníamos que comenzar, en la fe que produjo cambios en la vida de José. Eso es importante, indispensable que nosotros podamos captar. ¿Para qué? Para que podamos imitar la integridad de José, para que podamos imitar la santidad de José, para que usted y yo podamos seguir ese ejemplo de José. ¿Cuándo? Cuando hay una fe puesta y cimentada en Cristo Jesús. Entonces, miremos en primer lugar la obra de Dios en la vida de José. ¿Qué fue lo que produjo Dios en la vida de José? ¿Qué es lo que Dios hace en la vida de un ser humano al punto de llevarlo a demostrar una integridad? Miremoslo entonces. Mire el capítulo 39 de Génesis. En el capítulo 39 de Génesis, como dije, la historia de José la encontramos desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, pero en el capítulo 39, José ya se encuentra en Egipto. José ya está ahí y está sirviendo bajo su amo, Potifar, y entonces él ya ha sido puesto como uno de los principales en la casa de este hombre. Es decir, este hombre le ha encargado a José todo, no le ha rehusado nada, todo se lo ha dado a su cargo, y eso es lo que vemos en el capítulo 39. Sin embargo, en este capítulo, él va a enfrentar una prueba fuerte. Él va a enfrentar una tentación. Él aquí, donde su fe se va a probar, su integridad se va a poner a prueba. Y vemos el capítulo 39, y ustedes lo conocen ese relato donde la esposa de Potifar quiere tener a José, quiere dormir con él, quiere tener relaciones con él. Y mire el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. ¿Se acuerdan que esta caravana ismaelita era la que pasó cuando él estaba en la cisterna y sus hermanos deciden, no, vendámoslo como esclavo, saquemos un beneficio de él? Y entonces estos ismaelitas lo venden a Potifar. Y mire versículo 2, mas Jehová estaba con José. Ahora, esa expresión es impresionante porque nos habla de que José tenía una fe en Dios. Nos habla también del respaldo de Dios en la vida de José. ¿Debido a qué? Debido a que José confiaba en Dios. Y lo vemos repetidas veces en este capítulo que dice Jehová estaba con José. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Es decir, otros también miraban que Dios hacía prosperar lo que José tomaba. Otros miraban el carácter de José, de manera que todos se daban cuenta que había algo distinto en este joven. Había algo que sobresalía en este joven, que era su fe en Dios. Y esa fe en Dios le llevaba a tener una integridad hacia Dios. Y entonces, versículo 4, después de que dice que todo lo que tomaba, todo lo que ponían en su mano, Dios lo hacía prosperar. Y dice versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mire cuántas veces dice que fue Dios. Dios hacía prosperar, Dios bendijo, Dios esto. ¿Por qué? Porque no se trata del hombre, siempre se trata de Dios. Nota eso, el énfasis que el mismo texto nos da. Siempre está diciendo, Dios hacía esto, Dios hacía esto, Dios hacía esto, porque es Dios, no es nosotros, sino el Dios que produce a
través de nosotros esos cambios. Y dice entonces que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6, 39:6 de Génesis. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna. Mire, ¿por qué su amo, por qué Potifar no se preocupaba de cosa alguna? Porque José había demostrado un carácter íntegro. Es decir, era un hombre sincero, era un hombre que no era que mostraba una cara aquí y otra cara allá. Y eso nos lleva a pensar en la pregunta, ¿qué es integridad? ¿Qué es integridad? Y le voy a dar una definición de integridad. Integridad es la condición de ser intachable, de ser recto y completo ante Dios. Lo repito, integridad es la condición de ser intachable, recto y completo ante Dios. Es decir, en otras palabras, una manera un poco más sencilla o resumida, es una vida apartada del pecado. Así podríamos también definir integridad, una vida apartada del pecado. Y entonces dice que su amo, Potifar, no se preocupaba de nada. No tenía desconfianza alguna. ¿Por qué? Porque él sabía quién era José. Y dice ahí, no se preocupaba cosa alguna, versículo 6, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ahora, el autor vio necesario poner ese detalle, añadir ese detalle de que era de buena apariencia, era un hombre guapo, de buen parecer. Era necesario por lo que viene a continuación. ¿Por qué? Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora, tenemos que reconocer el escenario que tenemos aquí. Tenemos el escenario, primero, José está lejos de su familia. Es más, su familia piensa que ha muerto. Por otro lado, está esta mujer y posiblemente era una mujer de buena apariencia también, que le dice, duerme conmigo, una oferta que le hace. Posiblemente estaban solos en ese momento cuando ella le hizo la oferta. Ahora, ¿cómo iba a responder José? ¿De qué manera José iba a responder a esta tentación, a esta oferta que parecía una oferta atractiva? Parecía una oferta muy buena, una oferta donde dice, bueno, ¿qué tengo que perder? Como muchas de las ofertas y las tentaciones que hoy en día también este mundo ofrece. Ahora, ¿cómo debemos de responder nosotros frente a esas tentaciones, frente a esas ofertas? ¿Y cómo respondió José frente a esa tentación? Versículo 8. Él no quiso. Algunos dirían, ¿cómo desperdició esa oferta? Algunos dirían, qué bárbaro, teniendo esa oportunidad. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos principios bíblicos, no importa la oferta, no importa lo que le ofrezcan, no importa el placer momentáneo que eso pueda traer, no importa. Porque nuestros principios y nuestros valores son mucho más altos de lo que pueda ofrecer este mundo. Y José dijo, no, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, versículo 8, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Es decir, en otras palabras, él me ha confiado todo. Él tiene una confianza en mí. No me ha rehusado nada. ¿Cómo voy a defraudar esa confianza? Pero el énfasis no está ahí. El énfasis no está en lo que en la confianza de este hombre, sino lo que viene a continuación. Y es más, le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces aquí viene el énfasis en el texto bíblico. Aquí viene el énfasis. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? No dice contra mi amo, no dice contra Potifar, no dice contra ella, pero dice contra Dios. Ahí vemos la fe de José.
una fe cimentada en Dios. Dice, él vio su pecado no necesariamente contra su amo, que sí era parte, pero su pecado o esa tentación, si él cedía a esa tentación, él miraba que iba a pecar contra Dios. Y eso era el temor de José, un temor a Dios, no un temor al hombre. Y eso es importante. Eso es importante reconocerlo, porque si nuestro temor está en el hombre, cuando el hombre es removido, entonces voy a pecar. Por ejemplo, cuando un hijo, un padre le inculca una y otra vez, le está diciendo, no puedes hacer esto porque me vas a hacer ver mal. No puedes hablar así frente a los hermanos porque los hermanos van a pensar mal de mí. No puedes actuar así frente al pastor. No puedes hacer esto en público. ¿Por qué? Porque la gente va a hablar mal de mí. Yo soy anciano, yo soy pastor, yo soy líder y entonces la gente me va a ver mal a mí. Entonces su hijo o este hijo crece, ¿cómo? Con un temor hacia el padre. ¿Qué pasa cuando el padre ya no está? Cuando se cambia de ciudad, cuando va a otro lugar, este hijo comienza a vivir de una manera pecaminosa, una manera perdida. ¿Por qué? Porque su temor no estaba en Dios, su temor estaba en el hombre. Y entonces, pero para José, pecar de esta manera era pecar directamente contra Dios, tal como David lo vio. David en el Salmo 51, confesando su pecado contra Betsabé, dijo, contra ti he pecado, dirigiéndose a Dios. Él sabía que su pecado era directamente contra Dios. Es decir, José mostró integridad en este momento. ¿Cómo? Lo mostró al mantenerse puro frente a esta tentación. Él tenía todas las condiciones para pecar, para ceder. No estaba su familia, no estaba sus padres, estaba solo en otra tierra, nadie sabía de él. Entonces tenía todas las condiciones para pecar, pero había algo. Él tenía un temor a Dios. Y ese temor a Dios fue que le llevó a rehusar, le llevó a decir no cuando tenía que decir no. Mire, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 9, hablando de la integridad del hombre íntegro, dice lo siguiente. Proverbios 10:9, y dice, el que camina en integridad anda confiado. Mire, el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. José conocía ese principio. José sabía que andar en integridad iba a glorificar a Dios, le iba a ir bien, pero el hacer lo opuesto, ¿qué? Iba a ser quebrantado. Es decir, iban a venir consecuencias. Y cada uno de nosotros es muy probable que ya hemos experimentado consecuencias de malas decisiones. Hemos experimentado consecuencias por andar en malos pasos, malos caminos. Porque eso es lo que trae el pecado. El pecado conlleva consecuencias terribles. Sin embargo, vivir de manera íntegra, vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los estándares de Dios, entonces nos va a llevar a bendición. Y entonces, más adelante, debido a su integridad, José fue acusado falsamente. Pero ¿sabe qué? Dios honró esa integridad de José. Dios dice ahí, versículo 21, 39-21 de Génesis, pero Jehová estaba con José. Incluso cuando fue acusado, fue puesto en la cárcel, Dios seguía con José. Dios seguía respaldando a José, porque Dios no es alguien que se va a burlar del mal suyo, es un Dios que va a cuidar incluso cuando hay consecuencias por servirle a Él, por vivir para Él. Y eso es lo que vemos, que Dios fue fiel para con la vida de José. ¿Por qué? Porque José también fue fiel a Dios. Y eso es lo que vemos, la integridad de José. Y cuando hablamos de esa integridad, hablamos de esas creencias correctas que moldean nuestra manera de vivir.
Es decir, cuando nosotros tenemos integridad, cuando estamos mostrando integridad, entonces no vamos a andar de manera errante, no vamos a andar ahí tratando de ver si hacemos esto o hacemos esto. No, estamos decididos de lo que vamos a hacer. No andamos como dice Santiago, un hombre de doble ánimo, que primero andamos aquí, luego andamos aquí. No, estamos firmes en lo que creemos y firmes en lo que Dios desea de nuestras vidas. Hoy en día la integridad no es algo tan popular, no es algo tan común y es bien difícil. Hemos perdido incluso ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. La integridad no es algo común. Hoy en día lo común es, la gente incluso se ríe, lo aplaude cuando alguien engaña a otro. ¡Wow! ¡Qué habilidoso sos! ¡Qué increíble! ¿Cómo te saliste con la tuya? Pero la integridad nadie la alaba. Nadie piensa como una virtud que se ha perdido y que glorifica a Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de José. José se distingue por ser un hombre íntegro y Dios recompensó enormemente su integridad. Ahora, algunos dirían, bueno, pero es que José ya tenía mucho tiempo y José era maduro. No, 17 años tenía. 17 años tenía cuando llegó a Egipto. 17 años, un joven todavía, pero un joven con convicciones fuertes. Un joven que sabía cuál era la voluntad de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, José disfrutó de hacer la voluntad de Dios. Ahora, las condiciones en las que él se encontró no eran condiciones fáciles. Él no era fácil porque después de ser el hijo favorito de su padre, llega a ser, lo venden, llega a ser un esclavo, llega a servir en un lugar, luego lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel, es olvidado ahí en la cárcel, es decir, su vida no fue fácil. No es como que todo lo tuvo y por eso es que él podía obedecer a Dios, por eso es que él podía seguir la voluntad de Dios. No, no fue fácil la vida de José, pero él tenía un conocimiento del Dios verdadero y él sabía que si honraba a Dios, entonces Dios le iba a honrar. Y por eso vemos que en el Nuevo Testamento incluso Esteban dijo que Dios estaba con José. Esteban mismo reconoció la integridad de José. Es decir, José fue fiel en lo poco y luego Dios lo puso a hacer grandes cosas. Y eso es increíble y eso vamos a desarrollarlo más adelante. Pero lo que queremos nosotros resaltar aquí es que José mostró integridad incluso cuando estaba lejos de su familia. ¿Por qué? José reconocía este principio. Mire Salmo 139. José conocía este principio muy bien, conocía este atributo de Dios muy bien. Salmo 139, versículo 7. Dice el salmista aquí, David, hablando de la omnipresencia de Dios, dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. José sabía que no podía esconderse de Dios, sin importar que estuviera muchos kilómetros lejos de su tierra, muchos kilómetros lejos de su familia, de sus amigos. Él sabía que no podía esconderse de Dios. Y como él sabía eso le ayudó a vivir una vida íntegra delante de Dios, a caminar en rectitud ante Dios. Y esa es la primera parte. Eso es lo primero que podemos aprender de José, su fe y su integridad. Y cómo nosotros podemos imitar esa integridad. Y solo hay una manera. Una fe puesta en Cristo nos va a llevar a vivir una vida íntegra.